¿Alguna vez has sentido que, sin importar cuánto das, cuánto respondes, cuánto te esfuerzas por estar ahí para los demás, algo sigue sin encajar? Te encuentras agotado, quizás un poco resentido, y te preguntas por qué tus relaciones no te nutren como esperabas. Hoy vamos a explorar una idea que podría parecer contraintuitiva, incluso un poco radical. ¿Qué pasaría si el verdadero cambio, la verdadera transformación en tus dinámicas personales, comenzara no por hacer más, sino por hacer menos, por dejar de estar tan disponible? Desde muy temprano, a muchos nos enseñan que ser bueno es ser complaciente, estar siempre listo para ayudar, responder inmediatamente, no causar problemas. Valoramos la disponibilidad como una virtud suprema. Y sí, la generosidad y el apoyo son maravillosos. Pero ¿qué ocurre cuando esta disponibilidad se vuelve una obligación autoimpuesta? Una respuesta automática que nos desconecta de nuestras propias necesidades, de nuestra propia energía. Nos encontramos atrapados en un ciclo. Decimos sí cuando nuestro interior grita no. Respondemos mensajes al instante aunque estemos exhaustos. Nos involucramos en dramas ajenos por miedo a parecer egoístas. Y el resultado, a menudo, es una profunda sensación de vacío, de ser utilizados, de que nuestra energía vital se escapa como agua entre los dedos. Nos preguntamos por qué nos sentimos tan cansados, por qué las relaciones se sienten desequilibradas. Hoy no vamos a hablar de darle la espalda al mundo ni de convertirnos en seres fríos y distantes. Vamos a explorar algo mucho más sutil y poderoso, el arte de la indisponibilidad selectiva y consciente. Vamos a indagar cómo el simple acto de retirarnos un poco, de crear espacio, de proteger nuestra energía, puede cambiar no solo cómo nos ven los demás, sino, y más importante aún, cómo nos vemos y sentimos nosotros mismos. Porque a veces, el mayor acto de amor propio es aprender a decir hasta aquí y observar qué sucede cuando el juego de las expectativas cambia. Piénsalo por un momento. Cuando siempre estás ahí, siempre respondes de la misma manera predecible, ¿qué mensaje estás enviando? Inconscientemente, quizás estés enseñando a los demás que pueden contar contigo para satisfacer sus necesidades, sin importar las tuyas. Te conviertes en un recurso fiable, sí, pero a veces eso se traduce en ser un recurso que se da por sentado, que se utiliza sin demasiada consideración. Esta reactividad constante, este estar siempre encendido para los demás, tiene un coste. Nos vuelve vulnerables a las dinámicas de poder sutiles. La gente aprende que un cierto comentario, una cierta mirada, una cierta petición, obtendrá una respuesta tuya. Y así, sin quererlo, puedes encontrarte bailando al son que otros tocan, atrapado en sus dramas emocionales, intentando gestionar sus expectativas, perdiendo tu centro en el proceso. No se trata necesariamente de malicia por parte de los demás. A menudo es una dinámica inconsciente que se establece. Tú provees, ellos reciben. Pero si nunca hay una pausa, si nunca hay un espacio donde tus propias necesidades puedan ser escuchadas, primero por ti mismo, esa dinámica se solidifica y se vuelve profundamente desequilibrada. Estar siempre disponible para resolver, para escuchar, para complacer, puede convertirse en una forma sutil de autoabandono, una manera de evitar el posible conflicto o rechazo que podría surgir si pusiéramos un límite. Y en ese intento de controlar cómo nos ven los demás, paradójicamente, perdemos el control sobre nuestra propia paz y energía. Ahora, imagina que decides cambiar este patrón. Empiezas a tomarte un momento antes de responder. Dices no a algo que no te apetece o no puedes hacer. Creas un poco de espacio. ¿Qué suele suceder? A menudo, algunas personas a tu alrededor se inquietan, se irritan. Quizás incluso te acusan de haber cambiado, de ser egoísta, de no ser el de antes. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Esa irritación, esa incomodidad que tu nueva indisponibilidad genera en otros, es un espejo increíblemente revelador.
no tanto sobre ti, sino sobre ellos y sobre la naturaleza de la relación que tenían contigo. Aquellos que se desesperan cuando dejas de ser su solucionador instantáneo de problemas o su fuente constante de validación, ¿qué es lo que realmente extrañan? ¿A ti como persona completa y autónoma o la función que cumplías para ellos? Esta reacción ajena puede ser dolorosa, sí, pero también es una fuente invaluable de información. Demuestra quiénes estaban genuinamente interesados en una relación recíproca y quiénes, quizás inconscientemente, se beneficiaban de tu disponibilidad ilimitada. Te permite ver dónde tus límites eran inexistentes y dónde tu energía era simplemente drenada sin un verdadero intercambio. Cada vez que reaccionas impulsivamente, cada vez que te involucras en una discusión que no te lleva a ninguna parte, cada vez que te esfuerzas por agradar a alguien que no te valora, estás gastando una porción de tu energía vital, de tu fuerza psíquica. Piénsalo como una cuenta bancaria interna. Si constantemente haces retiros sin hacer depósitos de autocuidado, de silencio, de actividades que te nutren, inevitablemente te quedarás en números rojos. Y cuando vivimos agotados emocionalmente, ¿qué sucede? Nos volvemos más reactivos, menos pacientes, más vulnerables a la negatividad externa y a las manipulaciones sutiles. Nuestra capacidad de tomar decisiones claras disminuye. Nuestra presencia se debilita. No se trata de ser egoísta con nuestra energía, sino de ser sabios con ella, de entender que es un recurso finito y precioso que debemos dirigir hacia aquello que realmente importa, hacia lo que nos hace crecer y nos permite contribuir al mundo desde un lugar de plenitud, no de vacío. El autoconocimiento aquí es clave. ¿Cuáles son tus detonantes emocionales? ¿Qué situaciones o personas tienden a hacerte reaccionar de forma automática, perdiendo tu centro? Identificar estos puntos de fuga de energía es el primer paso para empezar a sellarlos. No se trata de volverse frío o insensible, sino de desarrollar una capacidad de respuesta consciente en lugar de una reacción automática. Es aprender a hacer una pausa, a respirar, a elegir si una situación realmente merece tu energía y tu implicación. En un mundo que valora la respuesta rápida, el comentario ingenioso, la acción constante, el silencio y la retirada consciente pueden parecer actos de debilidad o pasividad. Pero, ¿y si fueran todo lo contrario? ¿Y si el silencio, elegido deliberadamente, fuera una de las herramientas más poderosas que poseemos? Cuando dejas de explicarte innecesariamente, cuando no respondes a cada provocación, cuando te retiras de una dinámica tóxica en lugar de intentar ganar o arreglarla, algo fundamental cambia en el campo de juego relacional. Le quitas al otro el poder de definir la interacción a través de tus reacciones. Creas un espacio donde las proyecciones ajenas ya no encuentran un blanco fácil. Este tipo de retirada no es huida cobarde. Es una afirmación de soberanía sobre tu propio espacio interno. Es un mensaje claro. No participaré en esta dinámica. Elijo mi paz. Y es asombroso cómo este simple acto puede desarmar juegos de poder o manipulaciones que antes te atrapaban. La gente que estaba acostumbrada a obtener una reacción tuya de repente se encuentra con un vacío, y ese vacío les obliga, a menudo, a enfrentarse a sí mismos. Esta práctica de la indisponibilidad selectiva no es solo una estrategia de autoprotección. Es una parte fundamental del viaje hacia convertirnos en quienes realmente somos, un proceso que algunos pensadores profundos han llamado individuación. Es el camino hacia la integridad, hacia la autenticidad, hacia vivir desde nuestro propio centro y no desde las expectativas o demandas externas. Para escucharnos a nosotros mismos, para descubrir nuestras verdaderas necesidades, valores y deseos, a menudo necesitamos crear un espacio de silencio interior, un retiro del ruido del mundo y de las voces ajenas que hemos internalizado. Dejar de estar constantemente disponible para los demás nos da la oportunidad de estar, por fin, disponibles para nosotros mismos. En este espacio de menor reactividad y mayor introspección,
empezamos a discernir qué relaciones nos nutren y cuáles nos drenan, qué actividades nos llenan de energía y cuáles nos la roban, qué síes son auténticos y qué noes son necesarios. Es un proceso de despojarse de las capas de condicionamiento, de las máscaras que hemos usado para ser aceptados y de reconectar con nuestra esencia. Paradójicamente, al volvernos menos disponibles de forma indiscriminada, nos volvemos más capaces de ofrecer nuestra presencia de forma auténtica y significativa cuando realmente elegimos hacerlo. Hemos explorado cómo el simple acto de dejar de estar constantemente disponible puede ser un catalizador para un cambio profundo. No se trata de aislamiento, sino de selectividad consciente. Al retirarnos de la reactividad automática, rompemos patrones de dependencia y dinámicas desequilibradas. Revelamos la verdadera naturaleza de nuestras relaciones. Conservamos nuestra energía vital para lo que realmente importa. Desarrollamos un mayor autoconocimiento y aprendemos a identificar nuestros detonantes. Reclamamos nuestro poder personal al elegir nuestras respuestas en lugar de reaccionar impulsivamente. Creamos el espacio necesario para la individuación y la conexión con nuestro ser auténtico. Es un camino que puede sentirse incómodo al principio, especialmente si estamos acostumbrados a buscar validación externa. Pero la recompensa es una mayor paz interior, relaciones más genuinas y un sentido más sólido de quiénes somos. Ahora bien, entender todo esto es una cosa, pero ¿cómo empezamos a tejer esta conciencia en el tejido de nuestra vida diaria? No se trata de implementar un manual de reglas estricto de la noche a la mañana, sino más bien de abrirnos a experimentar con pequeños cambios, con una curiosidad amable hacia nosotros mismos y nuestras reacciones. Quizás podrías empezar simplemente por introducir una pequeña pausa consciente antes de responder. Cuando sientas ese impulso de reaccionar inmediatamente a un mensaje, a una petición, a una situación que te genera algo por dentro, solo detente un instante, respira, observa. Esos pocos segundos pueden ser un universo de diferencia, el espacio donde una reacción automática se transforma en una respuesta elegida. Y luego está el arte sutil de empezar a decir no a aquellas cosas que realmente no resuenan contigo o que simplemente no puedes o no quieres hacer. Al principio puede sentirse extraño, incluso egoísta si estamos muy acostumbrados a complacer. Pero no necesitas grandes justificaciones. Un gracias por la invitación, pero esta vez no podré. O un aprecio que pienses en mí, pero ahora mismo no me es posible. Puede ser dicho con amabilidad y firmeza. Se trata de honrar tus propios límites. Considera también cómo gestionas tu disponibilidad digital. ¿Es realmente necesario estar conectado y receptivo 24 horas al día, 7 días a la semana? Quizás experimentar con ventanas de tiempo para revisar mensajes y otros momentos dedicados a la desconexión, a estar contigo mismo o simplemente a enfocarte sin interrupciones, podría traerte una sorprendente sensación de alivio y control sobre tu tiempo. Y cuando te encuentres en medio de discusiones que no llevan a ninguna parte o frente a provocaciones que solo buscan drenar tu energía, ¿qué pasaría si eligieras no morder el anzuelo? A veces, el mayor acto de sabiduría es el silencio o un simple entiendo tu perspectiva, sin necesidad de embarcarte en una defensa o un contraataque que solo te agotará. Lo más importante en todo esto es la autoobservación sin juicio. Cuando te descubras reaccionando de forma automática o sintiéndote culpable por poner un límite, simplemente nótalo. Observa la sensación en tu cuerpo, los pensamientos que surgen. Esta conciencia amable es en sí misma un paso enorme. Es un recordatorio constante de que tu tiempo y tu energía son valiosos. Trátalos con el respeto que merecen, dirigiéndolos hacia aquello que te nutre, te inspira y te permite crecer desde un lugar de autenticidad. El viaje hacia una vida más auténtica y con límites saludables a menudo implica desaprender viejos patrones de complacencia.
Dejar de estar siempre disponible no te hará menos querible, te hará más respetado, empezando por ti mismo. Gracias por acompañarme en esta reflexión sobre el poder transformador de la retirada consciente. Si estas ideas han resonado contigo, si sientes que es momento de reclamar tu energía y tu espacio, suscríbete a Diálogo Socrático. Seguiremos explorando juntos caminos hacia una mayor conciencia y libertad interior. Dale like si este mensaje te ha aportado una nueva perspectiva. Y te dejo con esta pregunta para llevar contigo. ¿Cuál es una pequeña área de tu vida donde podrías empezar a practicar una mayor indisponibilidad selectiva para crear más espacio para ti mismo a partir de hoy?